Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle en esta ocasión que estamos por iniciar la lección número 3 del curso El libro de Josué. Claro está, un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano, ministerio de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, que tiene como objetivo poder instruirle, poder compartirle conocimiento bíblico que le capacite, que le dé herramientas para su vida espiritual, para su ministerio. Así que con este gozo de poder ya estar en la clase número 3 de 12, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que esta sea una clase en donde podamos aprender al menos algo nuevo, algo que nos desafíe, algo que nos ayude a corregir alguna situación en nuestra vida. En fin, vamos a pedirle que el Señor haga su obra en nuestro corazón, dependiendo de lo que Él ve en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador bendito. Esta es ya la tercera clase que estamos por iniciar, mas queremos hacerlo, Señor, plenamente guiados por ti. Hay cosas que hemos de aprender, sin duda, Señor, o recordar, o poner en reflexión. Ayúdanos, Señor, a que sea un granito de arena que aporte a nuestra vida, a nuestro conocimiento, pero sobre todo a nuestro entendimiento de tu hermoso amor para con nosotros, Señor. También que sea algo que nos lleve a reflexionar este tiempo sobre nuestro caminar delante de ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez espías. ¿Y por qué decimos otra vez? Obvio, en la palabra de Dios tenemos dos libros dentro del Pentateuco, Deuteronomio y Números capítulo 13, para ser más específicos, en donde el pueblo del Señor, posterior a ese estado de esclavitud que experimentó por muchísimos años en Egipto, usted y yo sabemos, después de esa etapa emprenden un peregrinar en el desierto rumbo a la conquista de la tierra prometida, una tierra que nuestro Señor le promete a Abraham y a su descendencia. Entonces, en ese proceso hubo la necesidad en Cades Barnea de que todavía el pueblo comandado por Moisés desarrolló una labor de espionaje, vamos a decirlo de esa forma. El equipo fue conformado en esa ocasión por 12 hombres, 12 personajes que creemos de alguna forma no fueron elegidos de manera caprichosa, de alguna manera creemos habían manifestado cierta capacidad de liderazgo. No en balde ahí se encontraban Josué y Caleb. El problema está, y solo lo decimos como un contexto, como un recordatorio, de que ellos al regresar, a excepción de Josué y Caleb, los 10 restantes presentan un reporte pesimista. Es una tierra en donde vamos a ser comidos por sus habitantes, porque son gigantes. Nosotros delante de ellos es esto como si fuéramos unas langostas en sus manos. Entonces, es por eso que en la lección número 3 estamos comenzando con esta expresión, otra vez espías, porque justo en el capítulo 2 de Josué encontramos cómo este gran líder, después de que recibe la instrucción de parte de nuestro Señor, capítulo 1, versículos del 1 al 9, a partir del 10, lo que él hace es transferir esta encomienda, no delegarla en el sentido de desentenderse, sino transmitirla para que el pueblo en su liderazgo en esa etapa al menos ya supiera qué es lo que se tenía que hacer después de la muerte de Moisés. Entonces, en el capítulo 1, Dios encomienda a Josué. Josué, en la segunda parte de este capítulo, le dice a los líderes, esto es lo que se va a hacer. El pueblo refrenda apoyo a Josué. Y en el 2 ya estamos hablando de cómo se pasa de la instrucción a la acción. Empezamos ya a ver acciones muy concretas, muy específicas de parte de Josué, tanto así que él envía a 2. Fíjese que si no es curioso, él fue parte de esa primera labor de espionaje.
en donde hubo 10 y solo 2 armonizaron con el sentir de parte de nuestro Señor. Bueno, pareciera, y subrayo esto, da la impresión de que Josué dice: ¿para qué mandamos a más si con 2 que tengan fe en el reporte vamos a poder confiar? No hay elementos bíblicos para estar seguros de que ese fue el criterio que utilizó Josué, más parece que fue para tratar de ser más discretos, sobre todo porque vemos una enorme diferencia entre la primera labor de espionaje y esta segunda, y es no solo en la cantidad, sino en el nivel de acercamiento. En la primera, la distancia fue considerable, la que haya sido. En esta segunda ocasión, nosotros vemos a los representantes del pueblo de nuestro Señor, a estos 2 espías, filtrándose en la ciudad a conquistar, ¿no? Jericó, para ser específicos. Entonces, hay esa diferencia. Otra diferencia que pudiéramos adelantar, aunque tal vez hacemos referencia un poco más adelante, es que fue en secreto. En el primer reporte, en la primera labor de espía que se desarrolla, Moisés los manda, Moisés pide el reporte al regresar ellos, y todos estaban, o una buena parte del pueblo estaba presente, estaba presenciando, estaba cerca, era un espectador más en todo este proceso. Y Josué parece esto, que en la necesidad de no generar angustia, desconfianza, falta de fe en el pueblo, dice: mejor lo vamos a hacer de una manera discreta, y esto es en el desconocimiento de todo el pueblo, o prácticamente todo el pueblo. Ustedes 2 van a ir a inspeccionar a la ciudad que Dios nos va a entregar en nuestras manos. Vamos avanzando. Tenemos Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, lo que mencionábamos, diciendo: andad, reconoced la tierra. Ahora, si lo nota, hemos puesto en negritas, o sea, de manera subrayada, esta última frase: vayan, reconozcan la tierra. ¿Qué pasa por nuestra mente si nosotros tenemos la empresa, la encomienda de, pues, conquistar una ciudad, abordarla, caerles por sorpresa? Cuando les decimos a nuestros espías: vayan, chéquenla, cualquiera de inmediato piensa que toda la información que vamos a obtener de esa labor de espionaje va a ser precisamente para que nosotros sepamos cuántos soldados vamos a mandar, por dónde vamos a empezar, cuál va a ser nuestra estrategia, por qué lado del muro vamos a empezar, etcétera. Avanzó la presentación para que podamos plantear la pregunta. ¿Usted cree que era necesario evaluar el territorio? Militarmente hablando, humanamente hablando, no solamente se recomienda, es digamos lo mejor. Entre más conocemos al enemigo, más podemos afrontarlo, o mejor podemos afrontarlo. Entonces, note que aquí, si lo reflexionamos, por eso hablamos de que este estudio bíblico procura en usted, más que añadirle conocimientos técnicos del libro, que podamos reflexionar en sus enseñanzas, que a pesar de la cantidad de tiempo que tiene que se escribió, hablábamos de cuántos, aproximadamente 1400 antes de Cristo, o sea, 3500 años, y vea la pertinencia en sus enseñanzas para aplicar estas a nuestra vida diaria, a nuestro caminar con Cristo, con miras a que se trate de un caminar agradable a los ojos de Dios. Entonces va la pregunta: sí, humanamente, militarmente, tienes que analizar al enemigo, pero aquí, como por qué era necesario esa evaluación,
si Josué había entendido, y vaya que sí, que el que iba a estar al frente peleando y dirigiendo sería el Señor mismo. Es que Josué a su vez tendría que reportarle al Señor: mira, Señor, ya vimos que los muros miden tanto, que la población tiene un ejército de tantos soldados. ¿Por qué evaluar a la ciudad? Sí, quien haría las cosas, y de hecho así fue, las hizo, es nuestro Señor, fue nuestro Señor. No fue para desarrollar estrategias efectivas. En el caso de la conquista de Jericó, la estrategia no hubiera tenido nada que ver con darle durante una semana vueltas a la ciudad. O sea, ¿en qué momento a Josué, a los espías, al resto del ejército israelí le iba a ayudar lo que estos dos hombres pudieran haber percibido para llegar a la conclusión a la que se llegó? ¿Ok? De parte de nuestro Señor la estrategia es: en silencio una vuelta, en silencio otra vuelta, etc. Al final van a gritar. Notemos el abismo que existe entre la esfera terrenal y los planes que Dios ya tenía programados. Entonces volvemos a plantear la pregunta: ¿para qué evaluarlo? Bueno, ¿es algo que Josué hizo en contra de nuestro Señor? No, sí estaba dentro del guión, si me permite, estaba prescrita una evaluación, un espionaje. ¿Para qué? Si de todas formas la información obtenida no les iba a llevar a la estrategia que se aplicó, porque fue aplicada. ¿Cuál estrategia? La de Dios mismo. Sugerimos esta respuesta. Había que ver la tierra para valorar el nivel de dificultad y así poder reconocer la necesidad de ser dependientes, de ser obedientes a nuestro Señor. Es decir, tal vez en esa primera tarea de espionaje en Cades Barnea, el reporte fue un tanto exagerado, pero obviamente tampoco podríamos hablar de que estos 12 espías, los 10 que no mostraron fe al final del día, tampoco podemos minimizar su reporte en el sentido de que se imagina que ellos hubieran llegado diciendo: pues son personas, o vislumbramos que son personas muy amistosas, creemos que si les llevamos estos regalos van a bajar la guardia. No. De hecho, ¿por qué creemos que eso tampoco hubiera sido lo correcto? Hubiera sido falto de objetividad. El reporte presentaba, la información presentaba un panorama difícil, pero vea la actitud de Josué y Caleb. Sin embargo, nosotros creemos que Dios ya nos ha dado esta tierra, vayamos a conquistarla. Está lista, ¿por qué? Simplemente porque Dios ya lo declaró. Entonces, era necesario, de alguna manera, que el pueblo entendiera: el nivel de dificultad de la conquista no ha mermado. Es más, se está intensificando. Hemos escuchado de una mujer que el pueblo está temeroso, pero no por eso abriendo las puertas de sus muros diciendo: puesto que hemos entendido que son un pueblo bendecido, protegido por un Dios muy poderoso, ya nosotros ¿qué hacemos? Entren, aquí está, ¿qué quieren llevarse? ¿Nos salimos? Sí, bueno, no. Había temor, pero un temor, Rahab así lo declaró, un temor peligroso. El temor tiene diferentes maneras de reaccionar. Por temor, un niño se puede esconder bajo de la cama. Por temor, un animalito lo puede herir a usted. ¿Sí? Tan solo metamos la mano en una jaula donde hay un perico que no nos conoce y le digo cómo nos va. ¿Por qué? Porque teme por su integridad y entonces tiene que atacar. Entonces, la evaluación, consideramos y lo proponemos, fue necesaria para que el pueblo pudiera entender. El panorama sigue siendo crítico. Será, por ende, que ustedes sigan dependiendo de Dios, entendiendo que si este territorio es de ustedes y no lo duden, es porque Dios se los va a dar.
No porque ustedes han ido adquiriendo experiencia militar o mayor confianza, etcétera. No, sino porque Dios así lo declaró. Entonces ustedes confíen, no dejen de depender de Él, sigan obedeciéndolo a Él. Vamos avanzando. En Números 13, dos de los espías, permítanme abrir un poquito esto para verlo mejor. Tenemos a dos espías que fueron enviados. El problema, ya lo hemos dicho, fue el reporte negativo de 10. Un balance que solo se apoya en lo que los ojos reportaban, no en lo que Dios prometía. Y esta es la digamos, conclusión a la que queremos llegar después de toda esta tarea de espiar al enemigo. La fe, o falta de fe, mejor dicho, la falta de fe es contagiosa. Es más fácil que se contagie la falta de fe que la fe. ¿Por qué? Porque la fe en sí no puede contagiarse. Es un don de Dios. Entonces, si por la fe que usted experimenta en su corazón ve que su familia, en una prueba familiar por la que estén pasando, adopta esa actitud, también responde con fe, deberemos entender que fue un don de parte de nuestro Señor que, usando la vida de usted, se extendió al resto. Pero en cuanto a que el ánimo decaiga, la duda se filtre en la mente, en el corazón, aquí sí que es más fácil el proceso, porque bastará con que alguien le diga: ¿sabes cuántas personas han muerto de esta enfermedad? ¿Sabes que la tasa de desempleo el próximo año a nivel mundial va a aumentar a tanto? Va a bastar con que vea usted 20 minutos un noticiero para darse cuenta de que hay razones suficientes para decir: mejor no me levanto de la cama. Pero eso es cuando no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en esa declaración que hemos hecho de fe, considerándolo no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Es decir, aquel del quien dependemos, aquel a quien seguimos, aquel al que amamos conocer cada día para ajustar nuestra vida conforme a ese carácter de parte de nuestro Señor. Entonces, tengamos cuidado de, como lo dice la palabra del Señor, siendo específicos en la epístola de Santiago, cuando habla de la lengua. Con ella podemos edificar una vida, como también podemos destruirla, podemos desanimar a alguien de una manera significativa, si no es que determinante. En la vida cristiana, ante la adversidad, tenemos dos reportes. Usted todos los días recibe dos reportes, o puede recibir dos reportes. El primero es casi es inevitable, de hecho podríamos decirlo así, puede ser inmediato, puede ser muy impactante. Lo que le dictan, lo que nos reportan las circunstancias, lo que nos dicen las circunstancias. Hablamos de un clima que cada vez se vuelve más, se me fue la palabra, de mayor desajuste. Cuando hace frío es mucho frío, cuando hace mucho calor. Estamos hablando de la ciudad de Puebla. Hablamos, ya dijimos, ¿no?, de aspectos económicos. Hablamos de la falta de moral en nuestras sociedades, hablo a nivel mundial. Hablamos de muchísimas cosas, de crisis de liderazgo. Y si fuéramos un poquito más, digamos, analíticos, considerando el ámbito eclesiástico, el ámbito de las iglesias, también creo que podríamos estar teniendo una lista en el reporte de los hechos un poquito desalentador, o un tanto desalentador. Entonces usted, cada día que Dios le permite vivir, tiene esa lista que le reporta: falta esto, esto empeoró, esto ha cambiado, esto ya no es, y tiene usted el reporte de la palabra del Señor. Perdón que diga reporte, pero es para ilustrarlo. Tengo por un lado, si me permite, lo que me dice el periódico, por muy objetivo que sea, y tengo lo que me dice Dios en su palabra. Y en su palabra Él promete muchas cosas.
Él establece también muchas advertencias, ¿por qué no? O sea, no es que el mundo me dice lo feo y la palabra de Dios solamente me dice lo bonito. No, me dice cómo podemos encarar una realidad diferente, cómo encarar una misma realidad, de una forma diferente, de una forma en la que estamos obedeciendo al Señor, honrándole con nuestra confianza, glorificando su bendito nombre, manteniéndonos firme, etc. ¿Qué tan inquietante? Vamos a hablar ya ahora un poquito más de este capítulo 2. Dejemos un rato a los espías. Pensemos ya no en Israel, pensemos ahora en la parte gentil. ¿Qué tan inquietante es para nosotros que esté una ramera en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo? Creo que, sin temor a equivocarme, que todo creyente, la primera vez que se entera de esto, la primera vez que lee el pasaje y hace la conexión Rahab a una mujer que se dedicaba a esto, administraba un negocio como este, genera una chispa o un cierto descontrol intelectual. No de fe, por supuesto, pero tal vez en algunos sí, pero aquí el punto es como que no cuadra, ¿no? O sea, ¿cómo es que el Señor no evitó eso para no inquietar? No, pues el Señor no tiene que es soberano, no tiene que darle cuenta a nadie de lo que piensa, siente y hace, porque todo esto es perfecto, todo esto es armonioso, aunque nosotros no lo entendamos, al menos en un principio. ¿Qué tanto nos inquieta o nos inquietó en su momento? Ahí creo faltó un sí condicional al principio para que pudiera leerse así. Si Dios descartara llamar a alguien por su pasado, hermano mío, con todo el respeto y cariño que le tengo, todos estaríamos descartados, empezando por un servidor. No, pero es que ¿cómo podríamos calcular que el Señor llamara a una ramera para estos planes tan hermosos que deben enseñarnos fe? Pues justamente por eso, porque hablando de la fe que nos salva, la fe salvífica, la fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección para la expiación, la redención de nuestra vida, expiación de nuestros pecados, justo es en un panorama en donde todos estamos saliendo del lodo espiritual, justamente por esa fe en Cristo que nos permite ver a nuestra vida pasando de las tinieblas a la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De cierto, Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra, pondría yo en paréntesis el Evangelio, y crea al que me envió, confía en el Evangelio, no vendrá a condenación. Está en condenación, pero ahora por ese acto de fe ha pasado de muerte a vida. Muerte espiritual implica vivir fuera de esa salvación que Jesucristo ofrece, que dio en la cruz, que quedó patente en la resurrección. Entonces, Jesucristo no vino a salvar a los no tan pecadores, a los pecadores, pero que de alguna manera mostraron cierta vergüenza o cierto deseo de ser mejores, no a lo vil y a lo menospreciado. El Señor en ellos fijó sus ojos para darnos vida eterna, por gracia, por misericordia. Entonces, si Dios descartara a alguien para llamarlo en sus planes, por su pasado, pues creo que solamente hubiera sido viable, perdónenme la expresión, utilizar a los ángeles. Ningún ser humano ha sido digno, es o lo será, por méritos propios, el estar involucrado en un plan tan hermoso como vemos se desarrolla y consuma en el capítulo 2 de Josué.
La fe actuando en el corazón de una gentil, Rahab. Vamos a ver qué lecciones acerca de la fe podemos ver en ellas, lecciones que usted y yo ya conocemos. Bien, tenemos en Hebreos 11.1 en una descripción de lo que es la fe, más que una definición técnica, diríamos una descripción. Es pues la fe, la certeza, no pierda de vista esta palabra, certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos adelantamos tantito y vea la expresión, no la tenemos aquí, vamos a mencionarla entonces. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Rahab le dice a estos espías, sabemos que han venido estoy parafraseando, para conquistar nuestra ciudad. Sabemos que Dios se las ha dado. Es pues la fe, la certeza. Esta mujer está hablando con certeza. Déjeme ver si tenemos aquí la expresión un poquito más adelante. Parece que no, que la tenemos que explicar, lo haremos con gusto. Entonces, esta mujer, vea la asertividad, la convicción, como dice Hebreos 11.1, con la que le dice a estos hombres que a lo mejor estaban un tanto dudosos y al menos no con el nivel de fe que tenía esta gentil. Sabemos que han venido a apoderarse de esta tierra. Lo sabemos, estamos seguros. Por eso es que hay una reacción de miedo en todos los habitantes. No era un conocimiento de Israel quiere apoderarse de Jericó. Pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver si lo logran, ¿no? Primero hay que ver que se acerquen, etcétera, ¿no? No, había miedo porque entendían que era esto una realidad, si es que ellos no intentaban al menos hacer algo. Tenemos Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, usted y yo, ¿cuántas veces hemos deseado que nuestra fe sea más madura, sea más profunda, sea más palpable? La receta, lo ponemos entre comillas, es muy específica. Conocer a Dios, conocer lo que es, conocer lo que hace, conocer cómo lo hace, conocer por qué lo hace, conocer para qué lo hace. A usted le alimenta, le nutre, le fortalece su fe. La fe es por el oír. Claro, aquí estamos hablando de leer, pero se trata del proceso en el que vamos a adquirir un conocimiento que parte del corazón de Dios, que parte de su palabra. Y el oír, no cualquier cosa, no cualquier reporte, sino lo que el Señor dice. Romanos 10:17. Entonces tenemos a Rahab que le dice a estos hombres, sabemos, certeza, convicción, pues hemos oído cómo Dios abrió el mar rojo para que ustedes pasaran. Ellos no estuvieron ahí. ¿Cómo se dio esta labor de teléfono? Como el juego, ¿verdad? Del teléfono, nada más que aquí no se descompuso el teléfono. Llegó tal cual el mensaje. Hemos oído de lo que Jehová ha hecho a favor de ustedes. Vea qué hermosa conexión. Hemos escuchado de una proeza, por eso se llama así el libro en el que nos estamos apoyando. Por cierto, tenemos la forma en la que le podemos facilitar este contenido a algunas hermanitas, a algunos hermanos que nos los han pedido. Tenemos esta forma de ayudarles, apoyarles para que puedan tener el libro. Si usted también lo desea, nos los menciona digamos, a través del chat, a través de la caja de comentarios, para que nos pongamos en contacto con usted, podamos ver de qué manera respaldarle. Entonces, vea cómo se conecta. Hemos oído de esta proeza, genera en nosotros una fe, no salvífica, pero sí una convicción, una certeza. Por lo tanto, tememos, hay una reacción, estamos temblando. Estamos convencidos de que esto, si algo no cambia en el corazón de Jehová, el Dios de ustedes, estamos acabados.
Bueno, aquí sí tenemos la expresión de parte de Rahab, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Tenemos otro elemento bíblico. Ya dijimos Hebreos 11.1, ya hablamos de Romanos, ahora tenemos Santiago capítulo 2, el versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es una especie como, algunos lo tomarían como juego de palabras, pero es un desafío muy, muy puntual, muy concreto. Muéstrame aquello a lo que le llamas fe con tus obras. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Es un reto de amor, si usted quiere, pero un desafío que no se puede eludir. Dices que tienes fe, lo puedo ver con tus obras. ¿Dónde están? ¿Cuáles son ellas? De otra manera, lo que puedo entender, dice el contexto de este capítulo, es que es una fe muerta, una fe de labios, una fe falsa, una fe temporal, una fe emocional, una fe que te lleva a llorar mientras estás en el templo, pero sales de él y tu vida viene siendo lo mismo. ¿Sí? Es eso lo que está diciendo el pasaje. Y yo te voy a mostrar con mis obras lo que a lo mejor no te digo, pero que tú vas a poder corroborar, vas a poder constatar, vas a palpar. ¿Qué? Pues que confío en Dios. Porque mi obra, por ejemplo, consiste, este fruto del que te hablo, esta cosa que puedes palpar, en que yo antes estaba inmerso en este vicio y ahora en esa fe que deposité en Cristo he sido libre de ese vicio. Te estoy mostrando que mi fe fue genuina, porque no fue en un concepto humanista, optimista, con que declare que yo ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a ver esto, etcétera, yo voy a librarme. No fue en que deposité mi fe solo en aquel que solamente él puede romper esas cadenas del vicio, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo el pasaje. Cómo calibrar aquellas declaraciones de fe por los frutos, por las obras que acompañan. Entonces, cheque conmigo, si es tan amable, cómo es que Rahab, si en ese momento hubiera habido, discúlpeme, un concurso de cuánta fe hay en israelitas y en gentiles, y tuviéramos como parámetro a estos dos espías y a Rahab, no sé, pero mínimo el empate, pero en un momento dado tal vez era más palpable la fe de ella. Claro, Josué no se equivocó en enviar a quienes envió, seguramente eran de los siervos más fieles, pero el tema es ese, que ellos dos procedían de un pueblo que caminó por muchos años viendo la fidelidad de Dios. Rahab no. Rahab, solo por escuchar, llega a esa asertividad, a esa convicción. ¿Por qué? ¿Cómo? Por obra de Dios. El Espíritu Santo trabajó en ese corazón y ella fue, su respuesta fue sí a esos hechos. Ella tenía miedo. Los soldados de Jericó tenían miedo, pero los soldados de Jericó persiguieron a los espías. Rahab los protegió. Las obras que le acompañan y a usted y a mí declaran en qué creemos, en quién creemos y qué tan en serio es esa confianza. ¿La vida de estos dos siervos estaba en juego? Sí. Estos soldados que fueron atrás de ellos no fueron atrás de ellos para alcanzarlos y miren, llévense este collar de Jericó, ahí dice I love Jericó y por favor no hagan nada con nosotros. No, iban a detenerlos para, si pensamos en cómo se maneja la milicia esencialmente, era para interrogarlos y no dándoles una soda mientras estaba el interrogatorio
en desarrollo. O tal vez sí, pero vaya, de una manera que les agrediera, ¿no? O sea, en una actitud, en una dinámica de tormento, de tortura, para que ellos pudieran declarar cuáles eran los planes. Y fíjese, ¿cuáles hubieran sido las respuestas de ellos? Pues pregúntale a Jehová cuáles son los planes. A nosotros solamente nos mandó a valorar la tierra y ahora vemos la importancia de hacerlo. Es fuerte el enemigo. Pero estamos especulando, ¿no? Aquí el tema es que les iba la vida, pero a Rahab peor. ¿Por qué? Porque ella estaba desarrollando un papel de traición. Ella se estaba convirtiendo en una enemiga de Jericó en automático. Y su fe en el Dios verdadero, porque hay un momento en el que les dice a los espías, Jehová. Y yo no sé si ella entendiendo con profundidad esto, muy probablemente no. Pero ella no dijo Jehová como usted y yo lo estamos escuchando ahora. Es la forma en la que en el español hemos adaptado este precioso, maravilloso, indescriptible nombre. Pero, entonces, ¿qué fue? Un equivalente a cuando pidió que se jurara en el nombre de Dios, dijo, por Jehová, por el que es por sí mismo, que por sí mismo subsiste, que no depende de nada ni de nadie para subsistir. Luego entonces ella estaba entendiendo que se trataba del Dios verdadero, del cual procedía todo. Sí. Les dijo, por el yo soy, júrenme que van a proteger a mi familia. Claro, la respuesta fue favorable por parte de los espías. Pero vea que ese nivel de confianza y de fe nuestro Señor bendito, ese Señor con el cual usted platica todos los días, todas las noches, Rahab no tenía ese nivel de comunión, no lo estaba disfrutando plenamente todavía, pero ya se habían dado los primeros pasos para tener ella y sus familiares esa preciosa relación que usted y yo disfrutamos, ojo, nosotros también siendo gentiles. Entonces a ella le iba la vida y dice, pues ¿qué más da? O sea, yo voy a armonizar con el verdadero Dios, con el que sé, no sé qué tantas cosas pasaron por su mente, que mi panorama puede ser diferente. Yo no sé cuántas cosas vivió en su ciudad, con su religión, con sus prácticas, con sus valores morales en esa sociedad, pero muy probablemente ella ya estaba harta de todo eso, nunca supo hasta ese momento qué podía ella hacer por sí misma, por sus familiares, y cuando conoció de un Dios que abrió el mar a favor de su pueblo, ella dijo, yo quiero ser de ese pueblo, no en lo sanguíneo, pero sí en cuanto a la fe que se le tiene al dueño, al amo de ese pueblo. Bien, y entonces nosotros podemos ir aterrizando esta clase con ese elemento tan significativo, el cordón de grana. Estamos hablando de su color, rojo como la sangre, esa sangre que distinguió las puertas de las casas, de los hogares de los israelitas, para que ahí no hubiera muerte en el primogénito. De esa manera, esta historia no sabemos si Rahab la conoció, muy probablemente no, a lo mejor sí, pero de manera incompleta, pero veamos que la instrucción vino por parte del pueblo del Señor. Pues entonces vas a colocar esto para que nosotros, cuando lleguemos a conquistar la ciudad, pasemos de largo, así como el ángel pasó de largo de esos hogares israelitas dentro de Egipto, así también el ejército de Israel, Dios al frente, vamos a pasar de largo a este hogar, no se le toca. Quien entre a él será salvo de la ira de Dios en contra de esta ciudad. Entonces podemos asumir que el que entró ahí lo hizo también con una fe que llegó, claro, por parte de Dios, pero transmitida por Rahab. Qué hermoso. Ahí vemos otra aplicación de un acto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No en automático, porque entonces ella pudo haber dicho, entre el que sea aquí a mi casa y después les explico el por qué. No, ella le tuvo que explicar a su familia la razón del por qué tenían que estar ahí,
Ellos lo entendieron, lo asumieron, lo aceptaron y acabando todos estos destrozos pudieron salir y decir, ahora nosotros estamos preguntando cómo se le sirve a este Señor, a este Dios que es el verdadero. Terminamos de esta manera, mi hermano, muchísimas gracias por el tiempo que el Señor nos permitió disfrutar juntos. Estaremos en su momento desarrollando la lección número 4, si el Señor así lo permite. Padre, te damos gracias por esta clase, por este tiempo. Queremos, bendito Dios, que lo que hemos recordado, reflexionado o aprendido en ella quede en nuestro corazón, Señor, para aquellos desafíos espirituales que en su momento encaramos, Señor. Que siempre nuestra reacción glorifique tu nombre, te honre, Señor, genere una sonrisa de aprobación en tu bendito rostro, en esas reacciones de fe y confianza para con tu poder, tu sabiduría, tu amor, tu fidelidad, todo, Señor. Gracias en Cristo Jesús una vez más. Amén y amén. Un fuerte abrazo, con cariño, con respeto, hermano. El Señor le siga bendiciendo muy, muy ricamente.